Tengo habilitada el compartir pantalla. Pero yo te habilité, ¿eh? The host table. A ver, ahora. Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Genial. Bueno, cuando nos digan, comenzamos. Sí, esperamos 2 minutitos más que se terminen de unir. Perfecto. Están uniendo, ya somos muchos, pero hay mucha gente inscrita. Entonces vamos a esperar. Total, estamos súper en tiempo. Perfecto. Vamos a esperar 2 o 3 minutitos más. Estamos puntuales todos. Sí, súper puntuales. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto, ¿Sí? Andrés. Está perfecto. Genial. Bueno, se ve que el tema era de mucho interés porque la verdad que la convocatoria es increíble. Sí, estuvo buena. Estuvo muy interesante también que se sumaran varios países a la convocatoria, docentes y coordinadores, y también las diferentes instancias de docencia, maestros en formación, docentes de biología, docentes de geografía. Estuvo interesante. Vamos a ver si cumplimos las expectativas. Bueno, si quieren comenzamos. ¿Te parece, Mariana? Bueno, sí, ya somos casi 70. Les doy la bienvenida a todos. Para los que no me conocen, soy Mariana Sabina, soy la coordinadora regional del programa GLOB para América Latina y el Caribe, y hoy tenemos el gusto y el honor de que Andrea, la coordinadora de Uruguay, Marta, la coordinadora de Argentina, Claudia, que fue parte del grupo de ciencias de GLOB y ahora es un miembro súper activo de GLOB, junto con Darío, nos van a contar su proyecto colaborativo sobre mariposas y cambio climático. Así que gracias por esta iniciativa, gracias por compartir este hermoso proyecto y que seguramente se va a sumar mucha más gente, así que te doy la palabra, Andrés. Bueno, gracias, Mariana. Sí, como les contaba Mariana, este proyecto surgió de 4 personitas. Marta Kingsland, de Argentina, que ella es Master Trainer de varias áreas de investigación y es la coordinadora de GLOB Argentina. Claudia Caro, que es profesora y es doctora además en biología, y trabaja en la Universidad de La Molina. Darío Greni, que es maestro director de la escuela número 88 de una escuela rural en Canelones, aquí en Uruguay, y quien les habla, que soy la coordinadora de Uruguay, también Master Trainer. ¿Y cómo surgió? Surgió porque con Marta y Claudia ya nos conocíamos hace muchos años, pero Darío las conoció durante la reunión anual de Detroit, que pudo asistir con sus chicos, y quedó encantado con estas 2 personitas, y de él surgió la idea de poder llevar a cabo un proyecto colaborativo entre las 4 y involucrar a posteriori a otros docentes que quisieran sumarse a la iniciativa. Este proyecto surgió en junio del año pasado, en medio de la pandemia, para algunos con virtualidad, para otros con presencialidad. En nuestro caso, en Uruguay, afortunadamente con presencialidad en ese momento, por lo cual se pudo trabajar con bastante normalidad. La elección de este tema surgió por una lluvia de ideas que tuvimos entre los 4 en una reunión primaria que llevamos a cabo en junio, y
dentro de las ideas que se tiraron allí, nos interesó a los cuatro coincidimos en que estaba bueno la iniciativa de trabajar con polinizadores para nuestro continente, para nuestros países y para nuestros centros educativos, fundamentalmente para concientizar a los chicos de la importancia de los mismos, para el cuidado de nuestras especies. A ver si puedo pasar, creo que, ahí está. Para el cuidado de nuestras especies vegetales, dado que ellos mismos habitan, se alimentan y polinizan varias de estas especies nativas y no nativas que existen en nuestros jardines, en nuestros campos, en nuestro fondo de nuestra casa puede ser también, hasta en una maceta que tengo una especie de interés para esa mariposa. El tema es que tampoco contábamos con mucha información sobre polinizadores, por lo cual comenzamos a indagar un poquito más, los cuatro, porque además, como se entenderá, todos tenemos especies distintas de mariposas o de lepidópteros en nuestros países, algunas son en común, muchas son distintas, y decidimos reunir estos 3 países para ver qué especies tenemos en común, si es que tenemos alguna, con qué frecuencia se ven, cuándo aparecen, cuándo se dejan de ver, y en lo posible llegar a algún estudio o algún proyecto colaborativo donde Está silenciado. El mic. Ahí. ¿Se me escuchó? Ahora sí. Ahora sí. ¿Hace rato que estaba silenciada? No, 15 segundos. Sí. Ah, bien, bien. No, les hablaba de la importancia de los polinizadores en nuestros 3 países, y lo que pretendíamos era ver qué especies son comunes a nuestros 3 países, cuáles no, qué abundancia se registra, cuándo aparecen, cuándo desaparecen, en qué épocas, y fundamentalmente también llegar a un proyecto colaborativo donde se saquen conclusiones generales sobre el tema lepidópteros. Para este proyecto fuimos creando distintos recursos, ya que en parte utilizamos los de GLOBE, que es la parte de los protocolos ya existentes, algunos de atmósfera y algunos de biosfera, como vamos a ver, pero además elaboramos una hoja de datos y una guía de campo propias. Se relevó información sobre el tema, dado que ninguno de los 4 somos expertos en mariposas. Tenemos maestros, tenemos profesores, yo en lo personal no vengo del área de la docencia, pero me interesa muchísimo el tema, pertenezco a una red de avistamiento de mariposas, y para ello también nos formamos con una investigadora de Uruguay, que es un referente en nuestro país, que se llama Gabriela Bentancur Biglione. Ella es entomóloga, hizo su tesis y se especializó en el tema mariposas en Uruguay. Con ella hicimos un curso, los 4, para interiorizarnos de las especies de Uruguay y las especies que podían ser en común para nuestra región, su biología, sus hábitos, su alimentación, y además esta misma experta dio una charla para los chiquilines, para los estudiantes de Darío, de Marta y de Claudia, donde participamos todos también, y fue una charla de carácter informativo para ellos. Nosotros ya teníamos ciertos conocimientos de su curso, y ellos se interiorizaron, hicieron preguntas, se engancharon, y bueno, y medio como que fue el puntapié inicial para toda la avalancha que se venía después, de investigación, de observación, de toma de mediciones, que ya les contarán los propios
maestros. Para este proyecto también utilizamos aplicaciones, porque como les contaba, algunos docentes estaban en virtualidad y otros estaban con presencialidad con sus alumnos. Entonces tuvimos en cuenta que queríamos que este proyecto se llevara más allá del aula y que también los estudiantes que estaban en su casa recibiendo clases virtuales pudieran acceder a la observación de mariposas en sus respectivos sitios. Por lo tanto, como no contaban con instrumentos en esos lugares, decidimos en conjunto utilizar las mismas aplicaciones para GPS, para temperatura, para medición de velocidad del viento, para la humedad y por supuesto para la medición para registro, observación y medición de nubes, que es la app de Globe Observer. Globe Observer, para los que no lo conocen, porque hay docentes Globe y hay docentes que no lo son, es una aplicación para hacer ciencia ciudadana, que es del programa Globe, del cual somos todos parte de esta comunidad, y que además de la aplicación de nubes tiene otras aplicaciones en sí misma, esta aplicación general, como ven aquí, tiene una para la larva del mosquito también, una para cobertura terrestre, y en ocasiones tiene la del eclipse cuando se dan esos eventos ocasionales, como el año pasado tuvimos oportunidad de trabajarlos. Como les conté un poco anteriormente, el objetivo del proyecto era determinar las especies de mariposas más presentes o que más se avistan en Argentina, Perú y Uruguay, identificando cuáles son las comunes y categorizar las variables ambientales que más influyen en su distribución y abundancia. De esta forma queremos vincular lo que es la observación de las mariposas con las variables que determina Globe dentro de su área de investigación de atmósfera, que estén vinculadas a la aparición de las mariposas y a cuando dejamos de verlas ahora a fines del otoño. Para nosotros, para el Cono Sur. El protocolo consistió, en primer término, en elegir un sitio de estudio donde realizar las observaciones. Para las escuelas que estaban trabajando, como la de Darío, con presencialidad, el sitio de estudio se conformó dentro de la escuela, dentro del patio de la escuela. En el caso de Darío, como es una escuela rural, están rodeados de campo, por lo tanto, había mucho espacio y muchas especies también que podían alojar o albergar o alimentar a las mariposas. Utilizamos los protocolos Globe de atmósfera y otros específicos para el proyecto, como los de biosfera, algunos que vamos a ver a continuación. Y la otra parte importantísima del proyecto, digamos de la observación, es registrar con fotografías y videos la presencia de mariposas en sus sitios. No siempre es posible porque la mariposa es un ser, como van a ver, bastante inquieto. No siempre es posible fotografiarla cuando se queda, o sea que encontremos una posición de quietud de la mariposa para fotografiarla o para sacar un video. Por lo tanto, también es importante cuando nosotros observamos mariposas, registrar la presencia, aunque no podamos tomar la fotografía o obtener un video de ellas, registrar, vimos tantas mariposas, había posadas en tal lugar, eran de tal color o de tal tamaño, o estaban realizando tal cosa, alimentándose, por ejemplo, o un vuelo de apareamiento. Esos datos nos van a servir para identificaciones posteriores, son como líneas que los niños tienen que empezar a ver como una iniciación a la observación de las mariposas. Me olvidé de decirles una cosa, que cuando escogíamos el sitio para las observaciones, y les comenté que en el caso de Darío iba a ser en la escuela, para otros chicos, como los estudiantes de Claudia, por ejemplo,
su sitio de estudio iba a ser a veces su casa, o su fondo, o su jardín, o la placita o el bosquecito donde pudieran salir a observar cercanos a su casa, dado que estaban en sus casas, no estaban estudiando en la universidad. Marta. Bueno, espero que me escuchen bien porque me está avisando en la compu, me sale un letrero que tengo un poquito de internet inestable. Se te escucha Pero, bien. Se escucha bien, Marta. Bueno, perfecto, entonces avanzo. Como les decía Andrea, fuimos organizando toda esta actividad y nosotros teníamos que trabajar desde un proyecto científico. Para lo cual, como explicó Andrea, bueno, nos fuimos ayornando en todo lo que era mariposas, hicimos ese curso, etcétera, y aprendimos muchísimo sobre el tema, especificaciones muy particulares, saber determinar qué tipo de mariposa, qué tipo de especie, etcétera. Lógicamente que avanzamos en mucho más de lo que nosotros les estamos pidiendo a nuestros alumnos. Y para eso tuvimos que hacer un registro de la presencia de mariposas, y fue parte de la guía de campo que fuimos elaborando. Y ustedes saben, sobre todo los que trabajan en ciencias y los que son maestros GLOB, que todo protocolo, toda actividad científica tiene que contar con una guía que nos vaya guiando, y sobre todo para unificar las actividades que vamos a ir haciendo. Y es así que hicimos esta guía de campo, que la llamamos Registro de la Presencia de Mariposas. Acá ustedes ven que hay la actividad, determinamos cuál era la actividad o cuál es la actividad que los chicos tienen que ir desarrollando, qué recursos van a necesitar para poder trabajar con esta actividad, y después ir pautando paso a paso qué es lo que cada uno tiene que hacer cuando está en el campo. Una vez que recoge toda esa información, toma las fotografías, trata de observar siguiendo las pautas que esta guía les va dando, volvemos a clase, y en clase comienza el trabajo de qué es lo que observaron, los detalles que pudieron encontrar, y empieza esa como ida y vuelta entre los chicos y el docente para ver qué es lo que han logrado. Lógicamente que esto se pudo trabajar mucho mejor en los alumnos de Darío que estuvieron en la presencialidad, porque ellos tuvieron la suerte prácticamente todo el año pasado y parte de este año que empezó, de estar en presencialidad. Tengo entendido que ahora no es así, pero bueno, él después lo va a explicar. Pero en el grupo que trabajó con Claudia y el grupo que trabajó conmigo, tuvimos ese inconveniente, bueno, que después lo vamos a explicar. Así que esta es la explicación y la descripción de la guía de campo, que es uno de los recursos importantísimos que hay que tener en cuenta en todo trabajo científico. Bueno, no sé ahora si querés pasar, Andrea, pasar el slide para que continúe Claudia. Hola a todos, buenas tardes. Perdónenme que no prenda la cámara, pero estoy en las montañas, le contaba a Sandra, y aquí el internet es un poquito malo. Entonces, darles la bienvenida, gracias por estar aquí. Y aquí presentamos la hoja de datos. Tratamos de hacer todo lo posible para facilitar el trabajo, especialmente para los chicos de Darío, que son más pequeñitos, y de paso que aprendan los más grandes, que eran mis estudiantes. En la hoja de datos hemos tratado de consignar primero lo que es la descripción del sitio de estudio, porque así como los profesores que ya hacen el programa GLOB saben que lo primero que se debe de hacer siempre es describir el sitio de estudio. Entonces eso fue importante consignarlo en esa hoja de datos. Luego hay una siguiente sección que tiene los datos meteorológicos básicos, que hemos tratado de colocarlos aquí resumidos después de haber hecho algún tipo de investigación y consultando con algunos expertos, como lo dijo Andrea, de variables que incluirían en la presencia de mariposas. Otro aspecto importante es la cobertura vegetal. No es lo mismo
poder observar mariposas en un terreno baldío que en un jardín. Entonces era importante poder registrar el tipo de cobertura, y para eso se usó un código muy simple, solamente de 2 dígitos del famoso código modificado de la UNESCO o código MUC, que es el que utiliza GLOB para cobertura. Lo siguiente es un tercer campo que ya tiene que ver con el registro de la especie. Aquí los chicos tenían que marcar si es que observaron la especie o no, cuántos ejemplares identificaron, si es que pudieron contarlos, poderles tomar algunas fotografías si fue posible para poder determinarlos luego, poner el nombre común, el nombre científico, y además poder tomar fotografías del lugar donde fue observada la mariposa, ¿no? Si fue observada en algún jardín, si fue observada de pronto en un florero, etc. Y si era observada en terreno natural, era importante también resaltar la fenología o el estado fenológico, es decir, saber si la planta estaba en floración, si la planta estaba con frutos, si solamente estaba con hojas, si las hojas eran viejas o eran nuevas. Es una simplificación del protocolo de fenología de GLOB para que sea fácil de llenar también para los chicos y que resulta relevante para las mariposas. Luego podían colocar fotografías de las especies observadas y algún otro comentario que encontraran en el sitio de estudio. Gracias, Andrea. Muy bien, perfecto. Por otro lado, una vez obtenidos los datos de la observación en la hoja de registro de datos, decidimos armar una hoja Excel para el registro en común. Esto lo armamos en el programa Excel de registro de datos. Hicimos una hoja distinta para cada uno de los niveles, digamos. Primaria tiene uno, Darío utiliza con sus niños uno que lo llenan ellos mismos. Hicimos otro para secundaria, como para el nivel de los chicos de Marta, que es un 3er año, y para el nivel de los chicos de Claudia, que es de 17 años, de 1º de facultad de la universidad. ¿Por qué esos 3 niveles? Porque nos dimos cuenta que obviamente no todos iban a poder llenar todos los datos, no iban a contar con las mismas herramientas para obtener las mediciones, y básicamente de los chicos queríamos que obtuvieran los datos básicos de la observación. Entonces esta hoja tiene todos los datos completos, de los cuales se llenarán los campos que puedan observar. No todos son obligatorios, es una sugerencia de todos los datos que se pueden observar y a tener en cuenta para combinar el tema de las variables atmosféricas con la observación de las mariposas. Por lo tanto, les detallamos un poco acá cuáles son los campos, fecha y hora de la observación, el número de ejemplares observados, si es que se observaron, cuántos, o si no se observaron, no se observó ningún ejemplar, debemos colocar un 0, que es indicativo de que sí se hizo la observación, pero no hubo ejemplares a la vista en ese momento. Luego tenemos un campo que puede llenarse o no, depende de lo que yo les decía hoy, de si logramos obtener una fotografía del ejemplar. La especialista nos decía que lo más apropiado, si se puede, y tenemos tiempo, y la mariposa posa, como decimos nosotros para la foto, es una foto del dorso y del embés de la mariposa, porque muchas veces en el embés tienen las alas de otro color, y eso permite una identificación exacta en las guías de identificación de lepidópteros. Después tenemos un campo que es el nombre común, que a veces para un país es de una forma y para otro país es de otra. Por lo tanto, y si lo tenemos a mano y si lo podemos lograr con una guía de identificación, también completamos el género y la especie de la mariposa. Por otro lado, vamos a identificar también el lugar donde se observó la mariposa, qué era, si era una planta, si era una flor, si era un tronco, si era el suelo, si era una maceta, porque las mariposas no solo visitan las flores, sino que a veces también
pueden tomar agua de un charco o de la tierra, si es un lugar barroso, y obtener otros nutrientes que no se los da el polen de la mariposa. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta las coordenadas geográficas del sitio, como les decía hoy, latitud, longitud, elevación. También tenemos que observar qué era lo que estaba haciendo la mariposa, si se estaba alimentando, si estaba volando, si estaba en reposo, cómo estaba. Después, algunos campos que les va a detallar un poquito más Claudia, que es la experta. Y si vamos abajo, tenemos a partir de la temperatura todas las variables atmosféricas que podemos llegar a tomar para esa observación. Por ejemplo, la temperatura al momento de la observación en grados centígrados para nosotros, en nuestro país, y creo que en toda Sudamérica y Caribe. Temperatura del día, que se hará luego un promedio entre la máxima y la mínima diarias, que esos datos se pueden obtener de la prensa o de internet. La humedad en porcentaje, la humedad relativa. Las precipitaciones. La temperatura superficial, si es que tenemos un termómetro, ahora son muy comunes los termómetros de infrarrojos, dado que con esto de la pandemia muchos tienen en su casa un termómetro de infrarrojos para tomar la temperatura, o en los lugares de trabajo, o en los colegios justamente se utilizan para medir la temperatura de los alumnos. Este tipo de termómetros son los que sirven para medir temperatura superficial. Otro protocolo que GLOB no toma en cuenta o no cubre, pero aconseja, es la dirección y la velocidad del viento. Esto se puede hacer, la velocidad se puede hacer con una app. Nosotros usamos una en común que se llama Zephyr Wind, que es bastante precisa. Y para medir la dirección del viento se puede elaborar una veleta casera en la escuela o en la casa del niño. Es muy fácil. Después, algunos campos básicos como son el nombre del estudiante que está completando la observación, para que se haga responsable justamente del llenado de la planilla y saber quién fue el que subió los datos, el nivel de educación y algunos otros comentarios que puedan ser interesantes a la hora de la observación. Claudia, si tú puedes enfatizar un poco la parte de cobertura. Sí, con el tipo de cobertura es importante, especialmente si la mariposa estaba parada, porque aquello que mencionó Andrea de la acción nos ayuda también a determinar el nicho de la mariposa, saber qué recursos son los que ella está usando y para qué los está usando. En este sentido, cuando usamos cobertura, ayudaría mucho si los que quieran desarrollar esta actividad bajan la aplicación de GLOB y utilizan la app de Adoptar Mi Pixel, porque ahí hay una descripción muy bonita y muy fácil de cómo describir un tipo de cobertura. Si no, utilizando el código MOOC podemos resaltar las 9 principales clases de si es un bosque, si estamos hablando de un terreno baldío, de un bosque con árboles de copas abiertas, si es un jardín, si es un área de pastizales, etc. Entonces es importante al menos llegar al segundo nivel del código MOOC de cobertura. Para que se facilite esto, la app nos ayuda muchísimo. Lo siguiente es tomarle la fotografía a la planta donde se observó el ejemplar, si es que estaba sobre una planta, y poder describir si esta especie estaba con flores, estaba con frutos, solo tenía hojas o tal vez presentaba semillas. Eso nos ayuda para saber en qué época o en qué estado fenológico, mejor dicho, de la planta es más fácil observar mariposas, porque nuestras hipótesis apuntan a que obviamente hay mariposas cuando las plantas están en flor. Pero como no podemos anticiparnos así, es importante verificarlo en campo. Por eso es que esta fenología simple, resumida, nos ayuda mucho. Gracias, Andrea. A vos. Bueno, y un ejemplo que les iba a mostrar de una de las variables es la temperatura.
Si nosotros queremos medir, de acuerdo a los protocolos GLOB, la temperatura del aire, vamos a utilizar distintos instrumentos de acuerdo a lo que tengamos a mano. Nosotros no nos planteamos el hecho de cumplir exactamente con lo que nos plantea GLOB, porque tenemos que tener en cuenta estas situaciones de virtualidad, que no todo el mundo va a poder disponer de un instrumento o de una app o de lo que sea. Entonces, damos varias opciones para que se pueda llevar a cabo esta medición. Lo que sí pedimos es que si nosotros comenzamos nuestra campaña de observación o nuestro proyecto con un instrumento o con una app, se haga a lo largo de todo el estudio con esa misma herramienta. No cambiemos, porque si no nuestros datos no van a tener punto de comparación. Para que sean válidos, siempre tenemos que utilizar el mismo tipo de instrumento o de app. Como lo recomienda GLOB, lo ideal sería un termómetro de alcohol, medir 3 veces y hacer un promedio. Para utilizar algún otro instrumento que tengan a mano, generalmente no vamos a tener un termómetro de máximas, mínimas y actual. Sería buenísimo, pero es otra de las opciones. Pero si no, si estamos en virtualidad, se puede usar la aplicación termómetro, que la tenemos en nosotros 4, la usamos bastante, sobre todo cuando no estamos en nuestras casas y tenemos el instrumento, que estamos en otro lado y observamos mariposas. Nos valemos de esa aplicación que es termómetro, que se guía por la estación meteorológica más cercana al lugar donde estamos haciendo la medición, y ese es el dato que toma en cuenta para darnos la temperatura del momento. Y por supuesto que lo ideal sería tener una estación meteorológica en el centro educativo, que algunos colegios pueden llegar a tener, o cercanos, puede ser acá en Uruguay pueden haber una jefatura, un destacamento policial, no sé cómo le llaman en otros países, donde pueden llegar a tener una pequeña estación meteorológica. Una vez obtenidos estos datos, se registran en la hoja de datos y en la tabla Excel, y luego, al finalizar el proyecto, como querramos, llevamos todos nuestros datos y los subimos a la base de datos de GLOB, los datos que requiere GLOB, evidentemente. En GLOB, en la base de datos, no están el tema de mariposas, ni está el tema de vientos, ni las especies vegetales donde habitamos. Simplemente es para llevar un registro en GLOB de las variables meteorológicas que nosotros pudimos ver. En los otros casos se aplica exactamente lo mismo. Si tenemos con qué medir temperatura superficial, por ejemplo, utilizaremos el infrarrojo, si no, no la mediremos. En el caso de humedad relativa, también humedad relativa, podemos utilizar un higrómetro, podemos utilizar una app. Varía, ya les digo, dependiendo de las facilidades que tengamos en nuestros centros educativos o en nuestra casa. Marta. Estás muteada, Marta. Ahí está, ahí logré desmutearme. Bueno, les comentaba que ya salimos a campo, se hicieron las observaciones, se registraron en la planilla de hoja de datos, todo ese trabajo de campo lo hicimos en base a todas las indicaciones que les comenté al principio en esa planilla, lo que hay que tener en cuenta. Y bueno, ahora, ¿qué hacemos con todos esos datos? Nosotros podemos plantearnos, antes de salir a campo con los chicos, posibles preguntas de investigación, o a partir de los datos que tenemos, empezarnos a generar preguntas. Porque lo más importante de todo esto es, una vez que hemos tomado los datos, bueno, ¿qué hacemos con todos esos datos? Y ahí ustedes saben, los que son maestros GLOB, que los chicos tienen la oportunidad de participar en una feria virtual de ciencias, que anualmente se realiza y que se pueden mandar todos los trabajos de investigación que se hacen con los alumnos. Entonces, y esto se basa fundamentalmente en
poder contestar a través de un método, aplicando el método científico, posibles preguntas de investigación. Nosotros pusimos acá algunos ejemplos y siempre lo que decimos es que las preguntas tienen que ser lo más claras posibles, lo más simple, porque a partir de una pregunta simple es que vamos a poder desarrollar mucho más los temas, y de acuerdo al nivel en el que se encuentran los alumnos, esas preguntas van a ir siendo adaptadas según el grupo que corresponda. Entonces, bueno, acá tienen, por ejemplo, ¿observamos mariposas en nuestro sitio de estudio? Ahí puede ser el comienzo de la investigación, porque esta va a ser una pregunta cerrada, bueno, de respuesta cerrada, ¿sí o no? ¿Cuántas son? ¿Cómo son? ¿Cuándo aparecen? Si no has visto mariposas en tu sitio, ¿por qué razones será? Y ahí empiezan a darse aquellas preguntas que van a necesitar que los alumnos tengan más elementos para poder desarrollar las respuestas con mayor profundidad. Así que lo importante es no solamente la creatividad del docente, sino también escuchar a los alumnos, porque seguramente, y vamos a escuchar después, la sorpresa que vamos a tener, la creatividad que tienen los alumnos para este tipo de trabajo y lo que les gusta, porque la idea es poder llevar también y trabajar con temas que sean diferentes, pero a la vez relevantes. Recuerden que nosotros desde el programa GLOB trabajamos, es un programa que se basa en ciencias, se basa en problemáticas ambientales y también está relacionado con la educación. Así que siempre tratar de trabajar en ese contexto. Bueno, Andrea, si querés seguir con quién en la próxima diapositiva. Bueno, nosotros acá comenzamos el trabajo por medio de un webinar introductorio, ¿sí? En ese webinar nosotros explicamos cuáles eran los fundamentos de este trabajo, cómo lo íbamos a hacer, etc. Y ahí los chicos empezaron a interiorizar y relacionarse más con el tema. Ahí la estamos viendo arriba, sobre mi derecha, la anteúltima es Gabriela, la persona que, la científica especialista en mariposas, que Andrea les había comentado, y esta es una charla que hizo específicamente para los chicos, para que tuvieran más elementos para poder llevar a cabo su trabajo, y realmente aprendieron muchísimo y bueno, eso fue muy importante. Pasamos ahora a la otra, Andrea. Y acá vamos a comenzar explicando cada uno brevemente cómo se está desarrollando el proyecto, porque el proyecto todavía no terminó, sino que estamos avanzando, digamos, en la última etapa de esta parte del año. Y en este caso, bueno, participaron estudiantes en la escuela donde yo estoy, y acá se presentó un problema importante, porque los estudiantes, todo el año pasado, todo el ciclo 2020, tuvieron clases virtuales. Es decir, que yo nunca tuve contacto con los chicos, solamente por este medio como estoy ahora, y las clases se desarrollaron así. Y bueno, el desafío fue que cada uno tenía que hacerlo desde el lugar donde estaba, y el lugar donde estaba era su casa, porque ni siquiera hubo momentos que ni siquiera podíamos salir a dar una vuelta a la manzana. Las dificultades que se plantearon era, bueno, que a veces en el entorno donde estaban no veían tantas mariposas, y muchos fueron dejando el proyecto porque no se fueron entusiasmando tanto al no ver. Ahora estamos en una etapa en que se están viendo muchas mariposas, las últimas de esta primera parte del año. Y bueno, creo que más chicos se van a ir interesando, sobre todo que ya estamos nosotros volviendo por ahora a parte del día, parte de la jornada en lo que es actividad presencial. Y bueno, en la escuela tenemos un mariposario, etcétera, y creo que eso va a ser algo que los va a traer un poco más. ¿Cuáles son los planes a futuro? Continuar trabajando, continuar con este proyecto, y bueno, quizá un poco más adelante, que es lo que nosotros también vamos a presentar al final de esta presentación, poder estar trabajando en proyectos colaborativos donde podamos intercambiar toda esta riqueza relacionada con las mariposas. Así que bueno, eso es todo de Argentina. Vamos a ver quién sigue ahora.
Claudita, Gracias, por Marta. favor. Sí, ahí voy, gracias. Bueno, entonces, como comentaba Marta, cada país ha tenido su propia realidad durante todo este tiempo de pandemia. En el Perú, a nosotros nos tocó trabajar también virtualmente, entonces yo trabajo en la universidad con chicos de primer ciclo que llevan el curso de Ecología General, y en este caso, el reto, como dice Marta, es hacer que los chicos trabajen desde casa y no exponerlos a salir. Y en algún momento esto puede causar un poco de desilusión porque, como mencionaba Marta, no ven las mariposas dentro de la casa. Entonces, uno que otro estaba lejos de Lima, en el campo, y eso fue interesante porque pudimos hacer pequeños periodos intensivos de observación de mariposas en algunos lugares del país, del Perú. Para esto aprovecho y hago propaganda. Perú es el país con mayor diversidad de mariposas diurnas. Tenemos más de 4.400 especies. Entonces nuestra meta con el proyecto es que cuando las cosas sean más o menos normales es poder reunirnos tal vez aquí e ir a un mariposario y poder observarlos. Esto ha motivado a los chicos de alguna forma a meterse más en el tema. ¿Cómo trabajamos en el Perú? Los estudiantes dentro del curso de ecología, a pesar de la virtualidad, los que estaban en el campo, han hecho observaciones de mariposas donde estaban. Los que no, y para aquellos países que de pronto tienen ahora la educación virtual, lo que empezamos a hacer fue hacer... Claudia, te perdimos. Cortó el Claudia, audio. ¿no? Sí, Me parece que se desconectó. sí, se le cortó. Lo que pasa que ya está. Perdóname, se me cortó, sí. Bueno, entonces lo que empezamos a hacer nosotros son investigaciones en casa, ¿no? De algunas especies de mariposas. Aquí tienen una lista de todas las especies de mariposas que se encuentran en el Perú y que los chicos investigaron toda la ecología de la especie, y eso nos ayudó también para poder hacer un feedback hacia aquellas variables que son importantes. Otra cosa que crearon también o alimentaron los chicos fue una página en Facebook, y me gustaría invitarlos a que se unan a esta página en Facebook. Se llama Mariposas a la Carta, y en esta página hay publicaciones sobre mariposas, alguna información relevante, fotografías de mariposas, y todos pueden subir sus imágenes. Tratamos de retroalimentarnos y de ayudarnos para poder determinarlas en la medida de lo posible, tratando de sumar a más gente a la página, así que está interesante también para conocerla. Otra cosa... Se le volvió a cortar. Otra cosa. Las montañas, perdónenme, pero lo bueno es que se corta y regresa. Así que voy a ir antes de que se me corte. Y otra cosa que han hecho los chicos es estudiar distribución de especies utilizando recursos de internet, y han hecho modelos de distribución de mariposas. Y yo no sé si ustedes conocen los portales como GBIF o WorldClim, que son portales que tienen mucha data sobre mariposas y sobre cualquier otro tipo de especies, y han hecho modelos corriéndolos ya en la universidad y estudiando hábitats y estudiando nichos. Eso ha sido interesante para nosotros a nivel universitario, y compartirlo luego con los chicos de Darío va a ser un placer, porque estamos planeando hacer eso en una siguiente etapa, pero van a ser los chicos de primaria los que les van a dar clases a los míos, que ya están bastante grandes. ¿Qué desafíos tenemos? Como cada semestre empezamos clases con chicos nuevos, es siempre involucrar a nuevos estudiantes. En junio tenemos un nuevo grupo de estudiantes, y nuestro reto es hacer que se sumen a esta tarea. Entonces, el proyecto nos ofrece una diversidad de formas de participar a pesar de la virtualidad. Gracias, Andrea. Gracias, Marta. Darío, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad que es un lujo haber formado este equipo de trabajo con estas tres compañeras que, bueno, en el caso de Andrea nos conocemos desde el 2012, pero a Marta y a Claudia las conocí, como contaron hoy, en esta reunión anual que organizó Globe. Y bueno, de todo eso surgió esto, que es algo que, la verdad, a mí como docente, como maestro, como director de escuela, me ha gratificado mucho. Por suerte, el año pasado tuvimos esa
posibilidad de volver a la presencialidad en el mes de junio, y bueno, todos tuvimos que repensar nuestra escuela, todos tuvimos que buscar estrategias para ver por dónde íbamos a ir, por dónde íbamos a encauzar el curso dentro de todos esos cuidados que había que tener. Y fue así que, bueno, comenzamos a gestar este proyecto en forma conjunta, donde establecimos un cronograma, el cual fue desde una capacitación y terminó con ese trabajo de campo que llevaron los niños a través de 3 meses de mediciones que después, a continuación de lo que yo les voy a contar, ellos se lo van a relatar de mejor manera, sin lugar a dudas. Y bueno, y también pudimos contar con la visita de Andrea, que año a año viene apoyándonos de manera constante en cada uno de nuestros trabajos, y son instancias, la verdad, que para los chiquilines son como hitos, son momentos en los que, bueno, ellos dicen, vamos a hacer esto, vamos a llevarlo adelante, y el compromiso que ellos logran lo van a ver ustedes reflejado hoy. Nosotros tuvimos, como les contaba, el retorno a la presencialidad, pero bueno, en el caso de sexto, que era mi grupo, venía todos los días, pero en el caso de quinto, que era el otro grupo que trabajábamos de manera conjunta con la maestra Romina Escurra, ellos asistían en 2 subgrupos, lunes y jueves, martes y viernes, y un miércoles por medio. Entonces fue una investigación que comenzó con esas 2 clases, pero bueno, cuando tuvimos que generar el informe de investigación, cuando tuvimos que trabajar con el análisis de todos esos datos que estos 30 niños habían realizado a través de casi 40 salidas de campo, los chiquilines de sexto fueron los que llevaron esa premisa porque era su último año en la escuela y bueno, y querían tener por lo menos algo especial en ese tiempo que fue tan difícil para todos. Obviamente que al finalizar el ciclo 2020 se proyectó continuar con este trabajo durante este año porque ya teníamos nuestra propia base de datos sobre lo que ellos habían observado. Y también siempre comento algo que es muy enriquecedor, que está el tema de que ellos fueron los que eligieron esta temática. Fueron ellos los que llevaron adelante cada una de las instancias de salir, de medir, de hacer las observaciones en el patio de la escuela. Y la verdad que muchas veces cuando uno se enfrasca, como decimos acá, en dar clase y estás trabajando, alguno te levanta la mano y te dice, maestro, es el mediodía solar, tenemos que salir a hacer las mediciones. Y eso es el indicador de que estamos en el camino correcto cuando llevamos adelante un trabajo de este tipo. Y la verdad que ahí yo los miro y digo, bueno, vamos a cortar un poco de matemática, un poco con historia y vamos a salir a hacer esa salida de campo. Sin lugar a dudas, este proyecto a nivel institución también el año pasado generó otros proyectos que se dieron dentro de la escuela, porque los chiquilines de sexto y los de quinto se encargaron de comunicar todo eso que ellos habían observado al resto de sus compañeros. Aquí tenemos clases desde el nivel inicial hasta sexto año, entonces ellos iban con sus presentaciones de PowerPoint, iban con sus videos, iban con sus carteles a cada una de las clases contando su investigación. Y eso fue lo que potenció que después, por ejemplo, nivel inicial, trabajara también con las mariposas y fueron los niños de 4 y 5 años que vinieron a nuestra clase a contarnos todo lo que ellos habían llevado adelante en su investigación. Y lo mismo pasó con primero, la maestra Mónica fue quien trabajó con ellos en particular, en nivel inicial la maestra Cintia, pero primer año tomó a las hormigas, realizaron una investigación, salían al patio, trabajaron con muchísima información específica y también ellos fueron a nuestro salón a contarnos todo lo que habían aprendido de ese tema. A ver, para esto que tenemos en particular nosotros, obviamente, para todo esto que tuvimos que hacer, como decía hoy Andrea, tuvimos que estudiar todos, tuvimos que buscar aliados, como fue el caso de Gabriela, tuvimos que aprender todo lo que tiene que ver. Siguiente diapositiva, Andrea, yo me entusiasmé a hablar y me olvidé de pedirte que la pases. Pero tuvimos que aprender todos un lenguaje común y un lenguaje específico, la anterior, ahí va, un lenguaje específico propio de las ciencias. Y bueno, ahora lamentablemente nos volvemos a encontrar un poco alejados físicamente, estamos otra vez mediados por la virtualidad, esta es ya casi la segunda semana en la que estamos sin poder concurrir a nuestra institución, pero bueno, tenemos la ventaja de que yo vivo en la escuela, y esas mediciones de campo, para no perderlas, bueno, quedaron a mi cargo. Pero les aseguro que los niños, muchos de ellos, a través de los celulares de su papá, no solo los días de clase, sino también en fines de semana, me mandan videos
de mariposas que ellos avistan en su lugar, en cuál planta estaba, qué estaba haciendo, cuáles son las mediciones, y entre todos vamos armando esa especie de base de datos propia de nuestra investigación. Y bueno, y como decía Claudia hace unos momentos, ahora vamos a poder contar con la presentación de una parte del grupo de sexto año, que son estos niños valientes que hoy decidieron contarles a ustedes todo el trabajo que han desarrollado, y sin lugar a dudas son ellos los verdaderos protagonistas de esta investigación, y qué mejor que ellos le muestren y le cuenten a cada uno de ustedes toda esa parte práctica que llevaron adelante en el patio de nuestra escuela. Así que, en primer lugar, quiero darle la bienvenida a Gonzalo Bartora, que es quien va a arrancar con la presentación, y después se van a ir sucediendo cada uno de sus compañeros. Así que, chiquilines, adelante. Hola, mi nombre es Gonzalo Bartora y con mis compañeros venimos en representación de nuestra escuela. Siguiente a la presentación. Chico, pues. Este proyecto se arrancó en la Escuela 88 Alfred Nobel. Está ubicada en el departamento de Canelones, Las Violetas. Nosotros empezamos cuando estábamos en quinto y estaban los niños de sexto, que hoy en día están en primero liceo. Ahora estamos nosotros como tutores de los niños que hoy están en quinto. Además, este proyecto se planificó con un liceo de Buenos Aires y una universidad de Perú. En la escuela hay distintos tipos de árboles y plantas que atraen al lepidóptero, como la pitanga, que le gusta a las orugas para hacer la pupa, o la lantana, el agapanto y la lavanda, que le gusta a las mariposas para libar el néctar. Además, alrededor del predio escolar hay distintos campos con diversas plantas. Entre todos, decidimos que el título de nuestra presentación es Estudio de la presencia de lepidópteros diurnos en el predio escolar como indicadores de la calidad del medio. Siguiente diapositiva, por favor. Además, decidimos que nuestra pregunta de investigación es: ¿las variables ambientales inciden en la presencia de mariposas en el sitio de estudio en el patio de la escuela? Nuestra hipótesis es que las variables ambientales inciden en la presencia de lepidópteros. Además, le queremos agradecer a la doctora en biología, Gabriela Bentancur Biglione, la cual nos ayudó a cómo saber identificar a cada lepidóptero observado en el predio escolar, ya que hay más de 120.000 especies a nivel mundial. El término lepidóptero proviene de las raíces griegas. Lepi viene de escama y dóptero viene de área. Las mariposas transportan el polen de las flores a diversas plantas, con la cual nos ayudan en la polinización. Las mariposas son excelentes bioindicadores del estado de la salud de los ecosistemas naturales. Paula, ¿nos contás sobre la metodología? Dice, ¿por qué regala media hora? La metodología es la siguiente. Perdón, chicos, que los interrumpo un segundito. Los que no están hablando, por favor, silénciense, que hay un ruido detrás que interrumpe la presentación de los chicos, por favor. La superficial con un infrarrojo, la humedad, la dirección del viento y la velocidad del viento con una estación meteorológica instalada en el centro escolar llamada Akurray, la precipitación y la cobertura. Para medir la cobertura de nubes, lo que hacemos es dividir en 4 partes, sacar un promedio. Paula, te muteaste sin querer. Bueno, para medir la cobertura de nubes, lo que hacemos es dividir el cielo en 4 partes, de cada parte sacar un promedio aproximadamente y luego formar uno. Luego de hacer eso, mientras lo estamos haciendo, dos estudiantes recorren el patio trasero y el delantero de nuestra escuela, habitando mariposas con una cámara fotográfica. Si es posible, le toman una fotografía, y si no, miran sus características taxonómicas, es decir, las partes de su cuerpo y su comportamiento, y luego lo tienen en cuenta para luego identificarla. Al llegar a nuestro salón, desinfectamos nuestros instrumentos y luego tratamos de identificar la mariposa. Es muy común encontrar siempre las mismas mariposas en nuestra escuela, entonces no tenemos que identificarlas, la mayoría. Encontramos espejitos, polidamas, lechera, etc. Nuestro calendario de trabajo es el siguiente. Trabajamos con la bibliografía específica durante junio y julio. Consultamos a una especialista llamada Gabriela Bentancur durante junio y julio.
Hicimos una reunión de coordinación y redacción para los 3 proyectos de los 3 países durante junio y julio. Hicimos las salidas de campo durante septiembre y noviembre, así también el registro de información. Y creamos el informe durante noviembre y diciembre. Ahora invito a Antonio, que va a decir los resultados. Bueno, voy a comenzar hablando sobre los resultados del mes de septiembre. Y bueno, en el mes de septiembre se hicieron 12 salidas de campo, en las cuales se consiguió avistar 25 mariposas, teniendo un promedio de 2,1 casi por día. Ahora voy a decir sobre el mes de octubre, en el cual se hicieron 13 salidas de campo, en las que se consiguió avistar 29 mariposas, lo que arroja un promedio de 2,41 por día. Ahora voy a contar sobre el mes de noviembre, que en este mes está el día en el cual mariposa se avistó, que este día fue el 13 de este mismo mes, con un número de 23 mariposas. Este día la temperatura actual era de 22 grados y la temperatura superficial era de 27,9. También hubo 50% de humedad. En las 12 salidas de campo realizadas este mes, se consiguió avistar 73 mariposas en total, lo que resulta un promedio de 6 por día para el mes de noviembre. Ahora voy a contar sobre la discusión. Hubo 5 días en los cuales no se consiguió avistar mariposas. 3 de estos días fueron en septiembre y los otros 2 fueron en noviembre. En los 3 días de septiembre, la temperatura actual promedio no superó los 18 grados, y en el primero de ellos hubo precipitaciones de 22,1 milímetros. Por favor, ¿me podrían poner la diapositiva de la gráfica? Gracias. En esta gráfica se ve claramente como cuando aumenta la temperatura, ya sea tanto actual como superficial o promedio diaria, también aumenta el número de mariposas avistadas en estos días. En total, en los 3 meses de investigación, se logró avistar 127 mariposas, teniendo un porcentaje que sería un 46% de lechera, un 13% de espejito, un 1% de polidama y un 1% de julio, quedando casi un 40% sin identificar. Ahora lo voy a dejar con mi compañera Manuela, que le va a contar sobre las conclusiones. Sí, las conclusiones del mes de septiembre. La aparición de mariposas comenzó cuando la temperatura empezó a ascender. Debido a que la velocidad del viento no fue cambiante, ayudó a la aparición de mariposas. No hubo mucha humedad en los días en los cuales se realizó la observación, el avistamiento. Los datos se deben a la humedad y el frío pueden afectar a sus alas, impidiéndolas volar. Incluso en los días nubosos pueden ser un problema, ya que las mariposas necesitan luz solar directa para calentar sus músculos, los cuales utilizan para volar. Así que cuando desaparece el sol o disminuye la radiación solar, las mariposas lo que hacen es ir a su refugio nocturno. En últimas instancias, cuando la mariposa presiente que puede llover, lo que hace es esconderse y así evitar todos esos problemas. Para ello, utiliza cualquier tipo de soporte que la proteja del agua, hojas, tallos o cualquier construcción humana. Podemos concluir que las condiciones climáticas del mes de septiembre que favorecieron el avistamiento fueron aumento de temperatura, bajó la velocidad del viento, no hubo precipitaciones y disminuyó la humedad. En el mes de octubre la presencia de mariposas disminuyó debido a que la baja temperatura a fin de mes. De acuerdo a la baja velocidad del viento, los días posteriores tuvieron una mayor cantidad de mariposas. En el 9º día de observación, la cantidad de mariposas avistadas disminuyó debido a que la cobertura de nubes ascendió. En el mes de noviembre, los días previos a la observación, se pudo encontrar con que la cantidad de mariposas avistadas era mayor, debido a la temperatura superficial ascendió y la cobertura y la velocidad del viento y la humedad descendieron. Durante los 2 días previos a la observación, tanto como la velocidad del viento y la humedad disminuyeron. El primero de ellos lo hizo de manera drástica, la velocidad del viento, ya que al principio de la observación estaba a 16 km por hora y descendió a 5 km por hora. El día donde se encontró mayor cantidad de mariposas, la cobertura de nubes estaba a un tan solo 5%. Conclusión general. Podemos concluir que las condiciones climáticas
que las condiciones comienzan a cambiar, los días posteriores se presentan una menor cantidad de mariposas, tomando como referencia la guía de identificación de mariposas empleada, las 4 especies aquí identificadas: Batos polydama, Tatochila autodice, Agrulis vanillea maculosa, Hydrilis y Iulia alcionil. Corresponden a las zonas geográficas del Uruguay en las cuales pueden ser identificadas. Confirmación de la hipótesis. También podemos confirmar que la hipótesis es verdadera, ya que cuando las condiciones climáticas comienzan a cambiar, se encuentra otro número de mariposas avistadas. Ahora invito a Antonio a que cuente sobre las proyecciones. Bueno, dado que en Uruguay las clases presenciales continuaron en el ciclo 2021, se acordó con los estudiantes el siguiente grupo de proyecciones para ser llevadas a cabo. La primera proyección sería continuar con el avistamiento de mariposas en el periodo de septiembre a noviembre, con el fin de realizar una comparación con los datos del año anterior. Después sería otra proyección, comenzar a realizar un registro en los meses de marzo, abril y mayo. La penúltima proyección sería profundizar el estudio de la taxonomía identificatoria de cada especie, ya que prácticamente un 40% de las mariposas avistadas no pudo ser identificadas, significando esto una pérdida de datos científicos que enriquecerían la discusión de este proyecto. Y por último, continuar trabajando en el proyecto internacional que dio cabida a este trabajo local. Ahora los dejaré con Matilde, que les va a contar sobre cómo lleva a cabo la vida de unas larvas eruciformes. Hola, mi nombre es Matilde Urroz y les voy a contar acerca de cómo cuidé, alimenté y crié a un par de larvas eruciformes. Estas son de la especie Automeris naranja, que es una mariposa nocturna y se caracteriza por tener en las alas posteriores una figura que es similar a los ojos de un búho, que es usada con el fin de espantar a los depredadores. Las larvas de esta especie tienen pelos urticantes, por lo tanto no conviene agarrarlas con la mano directamente. Nuestro objetivo es observar la evolución de un lepidóptero en algunas de sus etapas: larva, pupa y lepidóptero imago. Se observa en forma diaria y si se nota algún cambio, se registra y se toma una fotografía. Tanto las fotos como las observaciones se documentan en un reporte. En un principio, ahora les voy a describir el proceso de construcción de su hábitat. Al principio se colocaron las larvas en un recipiente con ventilación, pero luego tuvimos la videoconferencia con la bióloga Gavilán Tancourt, que nos hizo algunas recomendaciones. Conseguir un recipiente bastante espacioso, poner servilletas en el fondo del recipiente con el fin de que absorba la humedad y así prevenir infecciones. Colocar palitos de madera para que las larvas puedan subirse y reposar allí un rato. Y por último, colocar 5 centímetros de tierra para que las larvas se puedan adaptar más fácil. Diariamente, las larvas son alimentadas con hojas del árbol morusalva, ya que es una de las variedades de las que se alimentan. Los resultados al momento son parciales, porque la investigación está en curso, pero podemos comentar lo siguiente. Mantienen su comida. Ejemplo, un día quise darles hojas de otra especie de planta y no la aceptaron. Y otra observación es que una de las larvas se murió. No se sabe la causa. Bueno, desde aquí finaliza nuestra presentación. Gracias por escucharnos. ¿Tienen dudas? Si alguien quiere hacer alguna pregunta a los chicos, están abiertos para responder. Bueno, de paso yo quiero felicitarlos, perdón. Quiero felicitarlos porque me siento orgulloso y aquí se ve el trabajo, no solo de este año y del año anterior, sino de todos los maestros, porque esa es una premisa que tenemos en nuestra institución, lograr que los niños se expresen, comuniquen y se sientan partícipes de su proyecto. Así que de verdad, chiquilines, de mi parte, muchas gracias por representar a cada uno de sus compañeros. Perdón. Excelente. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Felicitaciones a los chicos y al profe por todo lo que hicieron. Y le quería preguntar, esta última parte, ¿qué pasó con las mariposas después? Que crió esos capullos. A ver qué me puede contar.
Bueno, todavía están en la etapa de larva. Ahora están pasando a pupa porque una de las larvas ya empezó a tejer la crisálida, que sería el capullo. Y bueno, estoy observando y saco fotos y bueno, voy registrando todos los cambios que noto y tal, las reporto, las documento en un reporte de Drive. Y el maestro, Muy me va a bien. comentar. Te felicito, bueno, y espero verlas volar, que lo filmes, así lo podemos ver. Bueno, yo tenía problema con el audio, con el micrófono, pero ahora pude conectarme de nuevo. Realmente, chicos, me dejaron, como se dice, con la boca abierta, anonadada. Felicitaciones, porque el trabajo que han hecho es realmente un trabajo científico, es a lo que apuntamos desde el programa GLOBE. Felicitaciones a los maestros, porque sin ese respaldo sabemos que los chicos no hubieran logrado todo esto que lograron. Podemos decir que tenemos en GLOBE niños científicos, que eso es lo que aspiramos desde el programa GLOBE. Así que felicitaciones. Les mando un abrazo porque realmente ha sido genial la presentación que han hecho. Gracias, Marta. ¿Alguna Bueno, otra pregunta? Me quiero sumar a una felicitación especial para Gonzalo, para Antonio, para Paula, para Matilde y para Manuela. Me anoté los nombres para no olvidarme de nombrar a ninguno. Realmente es una alegría ver cómo se comprometieron con su proyecto, cómo tomaron las riendas de la investigación y las llevaron a cabo. Esto es lo que buscamos con el programa GLOBE y este es el claro ejemplo de cómo se generan tan buenas cosas cuando los chicos se apropian del proyecto en el que están trabajando. Así que una felicitación especial para todos ustedes y por supuesto para Darío por acompañarnos. La verdad es súper interesante todo lo que contaron. Gracias, Mariana. Yo me quiero sumar a las felicitaciones para los chiquilines, para el maestro, para todos los aliados que hay en este proyecto. Y como maestra de quinto y sexto de una escuela rural de Uruguay, cerquita andamos por ahí, me parece, con Darío Canelones, ahí San José. Quería saber cómo llevó Darío, el maestro, este proyecto a la clase, qué hizo, qué pregunta, cómo fue que lo presentó el proyecto. Mirá, Teresita, ¿qué tal? ¿Cómo generamos esto? Bueno, nuestra escuela desde el 2016 viene con un trabajo muy, muy grande en ciencias, sobre todo en una investigación que se llama Macroscientis, que tiene que ver con el análisis de la calidad de agua de un arroyo cercano a nuestra escuela. Entonces, claro, con el tema de la pandemia no se podía salir, no podíamos hacer eso. Entonces se les planteó la posibilidad de generar un trabajo colaborativo con Claudia y sus estudiantes, con Marta y sus estudiantes, y bueno, ahí fue como en una especie de asamblea que estamos muy acostumbrados a llevarlas adelante en nuestra clase, se planteó la posibilidad de ver qué podíamos hacer, qué podíamos observar en nuestra institución. Días previos a toda esa asamblea, bueno, cada uno de ellos se llevó como tarea mirar el medio en el cual vive, mirar los seres que encuentran y ver, bueno, de eso que tenemos a nuestra mano, a nuestro alcance, ¿qué podemos o qué a ustedes les parece que se sienten como interesados para realizar una investigación? ¿Cómo lo podemos relacionar con las herramientas que tenemos en la escuela, con los elementos que contamos y bueno, qué trabajo podemos desarrollar durante el año? Y como maestro, principalmente a mí esa metodología de trabajo me abre también un montón de puertas para poder irme echando todo lo que es la currícula y todo lo que tiene que ver con los contenidos para cada uno de estos niños y de estos grados. Entonces, es como una práctica que ya te digo, la venimos desarrollando año a año y a nosotros nos da realmente muy buenos resultados. Aquí hay 5 niños, pero les aseguro que el resto de sus compañeros también lo iban a contar de la misma manera y dan gusto. Quiero decir que están estos 5 porque entre ellos el otro día en un Zoom, entre los chiquilines de sexto, se votaron. Fue secreto el voto y bueno, ellos son los encargados de contar todo el trabajo del equipo. Quedo a las órdenes por si necesitas trabajar algo o bueno, llevar algo adelante, no hay ningún problema, sabes que se puede contar en todo este trabajo colectivo.
Gracias Darío, gracias Teresita. ¿Alguna otra pregunta para los chicos o para el equipo? Yo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, hola. Felicitarlas por el hermoso trabajo de esos niños y preguntarles cómo consiguieron las larvas, cómo sabían de qué especie eran y con respecto también a la alimentación, cómo sabían que era eso lo que le debían. En realidad, como es al maestro, una vez estaba sentado en nuestra escuela y le apareció una en la pierna y luego estábamos haciendo un trabajo en grupo donde nosotros a lo que tenemos la oportunidad de tenerlas fuera en el campo, los hacemos a veces los trabajos afuera y cuando estábamos trabajando me cayó uno en la cabeza y luego miramos y luego la tuvimos en la clase y cuando dijimos que la presencialidad se iba a cambiar todo, se la llevó una compañera a su casa y nos está contando diariamente qué pasa con esa larva. Con respecto Andrea, a la alimentación... Perdón que interrumpa un minuto, Andrea. Si ya terminó la presentación, si querés dejar de compartir, así nos vemos más las caras todos los que estamos conectados, o tienen la presentación sigue. En realidad, Marta iba a comentar algo. Marta, ¿querés que continúe o los puedes igual decir sin la presentación? No, si me ayudás con la presentación, así después dejamos, como dice Mariana, abierto como para podernos ver mejor. Perfecto. ¿Sí? Después seguimos con las preguntas, pero la idea es, bueno, ¿qué es lo que sigue? Entonces, nosotros los queríamos invitar a ustedes a que también puedan desarrollar este tipo de trabajo, pero que en un futuro poder generar trabajos colaborativos, es decir, así como nosotros nos hemos reunido, Darío, Andrea y Claudia, poder entre ustedes también armar este tipo de trabajo con nosotros o entre ustedes armar grupos. Y para eso, ¿cuáles son las ideas centrales? Primeramente, si ustedes tienen idea de encarar un trabajo como este trabajo que lo llamamos trabajo colaborativo, buscar a alguien que los pueda ayudar en la zona donde viven o en el país donde viven a poder clasificar las mariposas, ¿sí? Nosotros sabemos que Gabriela en Uruguay y para Argentina puede dar una ayuda muy importante porque se ha ofrecido para eso. Después, hay muchos docentes acá que son maestros GLOB, pero otros que no lo son. Los que son maestros GLOB o docentes GLOB, poder comenzar a trabajar con los protocolos que nosotros hemos mencionado a través de esta presentación, y sobre todo poder identificar en su zona cuáles son los periodos en el año más importantes para el avistamiento de mariposas. Sabemos que hay países, cuanto más se acerquen al trópico y al Ecuador, que mayor cantidad de mariposas van a haber, mayor cantidad de tiempo en el año. Quizá nosotros, Uruguay, Argentina, estamos más limitados a lo que es en cierta época del verano, y ahora en marzo lo que nos está llamando mucho la atención es que está habiendo muchísimas mariposas, pero sabemos, en marzo y abril, pero sabemos que en unas semanas ya van a quedar en un estado latente. Y sobre todo poder definir cuál va a ser el periodo de observación en el que ustedes van a trabajar. La próxima, Andrea, por favor, y creo que con esta terminamos. Para nosotros, ¿cuáles son las próximas actividades? Tenemos pensado con Andrea dar un futuro taller virtual sobre el tema, que posiblemente lo estamos pensando para mayo. Tanto Argentina como Uruguay está desarrollando muchos talleres virtuales para poder certificar a maestros GLOB. Nosotros en Argentina ahora estamos casualmente dando un taller relacionado con biosfera, así que los que de Argentina y están participando en el taller que estamos dando, habrán empezado a escuchar muchos temas que ya nos están manejando. Por otro lado, en el programa GLOB se trabaja mucho por medio de campañas, que consiste en observación de realizar determinada actividad en un breve periodo de tiempo. Bueno, posiblemente podamos desarrollar alguna campaña relacionada con este tema, y para eso Darío ha generado un formulario en Drive, un doc form,
y bueno, ya después seguramente les va a hablar con respecto a eso. Y el próximo tema que nosotros queremos también desarrollar en una próxima charla, en un próximo webinar, es cuáles son, cómo se desarrolla paso a paso para programar un trabajo colaborativo. Así que de acuerdo al interés que ustedes vayan manifestando, esos van a ser los próximos pasos por parte nuestra, y sobre todo nos van a ayudar mucho si pueden completar el formulario que, no sé, Darío, si le podés pasar por el link o ver cómo lo vamos a organizar eso después. Ya veo que ya han completado algunos el formulario, así que bueno, eso nos va a ayudar a nosotros mucho para poder seguir trabajando en esta temática. Eso es lo que les queríamos terminar diciendo por parte de esta presentación, así que Andrea, si lo considerás, sacar la presentación y así nos vemos todos y podemos seguir trabajando. Acá, bueno, están los contactos, mi nombre, soy la primera, Marta Kingston, después la doctora Claudia Caro, que es doctora en biología, Darío Greni, que es el maestro y el director de la escuela, de la que han participado en este trabajo los alumnos, todo el grupo y los que nos han deleitado con esta presentación, y bueno, la licenciada Andrea Ventoso, que es la coordinadora de GLOB en Uruguay, también Master Trainer, yo también soy Master Trainer, pero tenemos que agradecer muchísimo a Andrea porque ha sido un poco la que nos ha llevado en todo este camino para transitarlo y llegar a este punto, ¿no? Gracias, Marta, y bueno, sí, recalcarles que estamos a las órdenes. Así que Andrea, si querés ya dejar la presentación. No, simplemente remarcarles que estamos a las órdenes para cualquier orientación, datos, que en ese formulario que están llenando vía Google Docs que compartió Darío, en él les pedimos que se anoten los que estén interesados en sumarse a esta campaña o a este proyecto, y allí les vamos a compartir en una carpeta, supongo, o a través de alguna otra herramienta tecnológica, tanto la guía de campo como la hoja de datos, como el formulario Excel, y aquellos que son docentes nuevos para GLOB y quieran profundizar, también están invitados para ese taller que haremos a partir de mayo sobre variables atmosféricas, para profundizar en ellas y algunas otras de biosfera. Bueno, ahora sí, doy por finalizada la presentación y abrimos a preguntas, comentarios, sugerencias que quieran hacer. Andrea, si les parece, podríamos también, para los que no puedan copiar el link hoy o no puedan llenar el formulario hoy, mañana cuando enviemos la grabación de la charla de hoy y los PowerPoint, si quieren podemos también enviar el formulario para que todos puedan acceder, mismo los que se anotaron y tal vez no pudieron contactarse hoy, es bueno que todos lo tengan porque este tema evidentemente tiene mucho interés. Perfecto, Mariana, de acuerdo. Hola. No sé si el formulario ese se lo pasaron a Donna, si no se lo pasan a Donna o me lo pasan a mí, mañana enviamos todos juntos. No, lo compartió recién, creo, Darío en el chat, no se lo habíamos pasado a Donna, así que mañana lo podemos pasar también. Perfecto. Alguien tenía, creo, recién un comentario. Sí, yo quería, ¿qué tal a todos? Quería tal? hacer un comentario. Sí. Acá en Argentina, en el INTA Pergamino, el ingeniero Iannone trabaja con mariposas, y yo una vez participé también, no con el fin específico sino él trabaja y es especialista en anticarcia para el barrenador del tallo del maíz, que es un problema, y ha hecho toda una campaña, él ha trabajado mucho, y ha hecho toda una campaña con trampas. Acá se utilizan trampas en diferentes zonas de la región núcleo de maicera para identificar mariposas, ¿no? Y yo he participado, porque he trabajado con un par de trampas antes, y en el reconocimiento de mariposas, y se trabajaba con un muestrario
que nos permitía diferenciar, o sea, de las que eran, porque a veces las diferencias son muy sutiles. Exacto. Y entonces quería justo comentar esto, que en Argentina hay gente que trabaja con mariposas que es realmente especialista, y la gente del INTA de Pergamino es una de ellas. Eso es bueno porque a la hora de buscar un referente en cada país, digo, ustedes son más grandes que nosotros, pero en realidad en nuestra academia se nos dificultó muchísimo buscar un especialista, un entomólogo, y que se hubiera especializado en mariposas, y dimos muy por casualidad con Gabriela Bentancur, realmente un referente, súper abierta, súper siempre dispuesta a ayudar, incluso dan charlas de educación permanente para los centros educativos, es súper amable, y está bueno tener esos referentes en cada país como para poder vincularse y que les den una mano, sobre todo con la identificación de las especies, ¿no? Más allá de la biología y de otras particularidades, está bueno tenerlo. Y ya que tú me diste pie también, quería comentarles que esta especialista, Gabriela, ella pertenece ella creó por su proyecto, en la universidad, una red de monitoreo de mariposas a nivel nacional, por la cual uno se puede unir a su página de Facebook, que es un grupo cerrado, y reportar avistamientos de mariposas para hacer ese relevamiento a nivel país, que es súper importante para los objetivos científicos, ¿verdad? Se me ocurre, Andrea, que podríamos invitarla a Gabriela Betancur a dar una charla, como les dio a ustedes, de capacitación de identificación de especies, para continuar con este tema con todos los que estén interesados. Podríamos hacerle la invitación, sí, cómo no. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Les comento un trabajo que hicimos nosotros en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, algo parecido a eso, pero en realidad era cómo atraer, digamos, a través de flora autóctona a polinizadores, o sea, pensamos en mariposas porque los chicos decían que eran más atractivos, digamos, a la gente, y colibríes, y nosotros, los chicos del colegio, eso se hizo con sexto año del secundario, hace 2 años. Consultamos justo ese año, habíamos ido al Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, y una de las chicas que trabaja ahí nos ayudó bastante, digamos, en saber cuáles eran las especies más comunes de acá. Y el proyecto gustó tanto que inclusive en la Municipalidad de Victoria, bueno, se hizo un proyecto para mejorar las plantas de la plaza con respecto a esto, cosa que, bueno, no se hace medio por cuestiones económicas. En el colegio, digamos, este año, como el año pasado fue todo virtual, este año vamos a empezar a hacer en un jardín de mariposas para que el proyecto, digamos, tenga lugar en el colegio. Y la verdad que es algo que tal cual los chicos disfrutan un montón, porque es como que ven los resultados y qué sé yo, y llegamos a la Feria de Ciencias, a la Nacional, bueno, o sea, llegamos hasta ahí, nuestro proyecto no salió seleccionado, pero la verdad que disfrutamos muchísimo. Después, en todo caso, les alcanzo o les envío el trabajo terminado para que ustedes lo vean. Ahí, digamos, más que nada, como en la Feria de Ciencias se ve más lo social, digamos, entonces por ahí está más relacionado hacia la gente le gustaría tener, digamos, una plaza donde haya atracción de mariposas y colibríes, entonces, pero por ahí la info que tienen ahí les sirve, y por ahí a cualquiera de ustedes. Yo, aparte de ser docente de biología, soy en realidad médica veterinaria, y digamos que mi hobby es la naturaleza, me encanta, vivo en el medio del campo, por más que doy clases en la ciudad, así que es algo que me gusta, y bueno, trato de pasar esa pasión que tengo por la naturaleza a los chicos, digamos, así que bueno, después le alcanzo a través de un mail el trabajo.
Muchas gracias, sería buenísimo poder contar con una base de datos de trabajo, se me ocurre ahora, sobre el tema. Y en cuanto a lo que tú decís del jardín de mariposas, sí, esa es una segunda etapa del proyecto, una vez que se trabaje un poco más sobre la identificación de las especies, ver qué especies vegetales, por eso también contemplamos las especies vegetales en la hoja de datos y en la planilla Excel, para identificar exactamente qué especies vegetales son las que ellas visitan, las que ellas prefieren, y de acuerdo al país también dependerá de sus nativas y sus especies introducidas, cuáles prefieren, ¿no? Por Ese ejemplo, es un yo trabajo estoy secundario también. Estoy en Entre Ríos, así que estoy cerca de ahí de Uruguay, digamos que es más o menos como parecido. Las mismas especies. Las espejitos ponen los huevos en la pasionaria. Yo tengo una pasionaria acá en mi jardín y ahí se puede ver todo el ciclo, digamos, desde poner los huevos, las larvas, cómo se comen todas las hojas de la pasionaria y cómo quedan las pupas ahí, les digo porque se ve, o sea, es como un atrayente increíble para las espejitos. Exacto. Fernanda, Sí, ahora... te iba a felicitar primero por el trabajo, gracias por compartirlo, porque viste que en proyectos así los niños aprenden muchísimas otras cosas que van más allá de lo curricular y eso es lo bueno. Y ven ese trabajo que llevan en la clase, que a veces no está limitado por esas 4 paredes, sino que trasciende la escuela, llega a la comunidad y eso es lo lindo. Y estaría bueno si podés compartirnos ese material, porque como contaba Antonio en las proyecciones, es a lo que se apunta este año. Y te digo más, un exalumno que ya está en segundo año de educación media, vino a la escuela antes de que tuviéramos que suspender la presencialidad, trajo 7 plantas que supuestamente son plantas atractivas para las mariposas, y conjuntamente con los niños de quinto y sexto las plantaron en el predio escolar, y eso es lo lindo, que aquellos que egresan, bueno, no es que se van y ya se olvidan de la escuela, sino que todo ese trabajo que uno hace con el colectivo docente genera esos lazos que a veces, más allá de que estén en otros grados superiores, hace que vuelvan a la escuela y es lo lindo, así que de verdad muchas gracias por compartirlo. Fíjense que los que viven en Buenos Aires, en el Jardín Botánico, tienen un jardín de mariposas, o sea, mayoritariamente son lantanas, pero nosotros fuimos en invierno a visitarlo, y en ese momento, que era un día de calor, que hacía bastante calor, la verdad que se veían un montón de mariposas, era impresionante. Y bueno, yo acá en mi casa también, o sea, en realidad lo vengo haciendo el proyecto hace muchos años porque me gustan los colibríes, y la verdad que es impresionante cómo a través de las plantas se pueden atraer, digamos, tantos mariposas como los colibríes, es impresionante. Todos los polinizadores. Gracias, Fernanda, por tus comentarios. Me encantó lo que dijo de los colibríes, porque acá en Junín de los Andes está cambiando el clima en todo el mundo, ¿no? Y me interesa, doy en el secundario, y me interesa que los chicos tengan un poco de conocimiento del cuidado del medio donde vivimos, del cuidado de las plantas, de la necesidad, ¿sí? De tomar conciencia. Y a través de este año tengo una planta enfrente de la puerta que es un romero enorme y floreció como 5 o 6 veces. Y en diferentes épocas aparecen colibríes. Y ya ha entrado el invierno también. Y yo digo, ¿cómo? Qué lindo investigar con ellos. Me encantó lo que dijo la compañera, para ver no solamente lo de las mariposas. Mi hijo menor hizo una salida de montaña con especialización en ver mariposas. Entonces, no solamente eso, sino ver los colibríes o todo lo que podemos trabajar desde la escuela y con los chicos, ¿no? Hermoso lo que pusieron, muy lindo, los felicito a todos. Muchas gracias. Miluska Salazar, Mariana pide si le podemos habilitar el audio. Yo no le saqué el audio a nadie, me fijo a ver, pero ella debería poder hacerlo. Miluska, ¿tú podés habilitar? Ahí con el iconito del micrófono, o si está tachado que está muteada, si no lo tiene que tocar y se desmutea sola.
Me fijo igual ahora en la lista de participantes, a ver si la puedo ayudar. Ahí está. A ver. Eso, A ver. eso. Ahí está. Ahí se desmutió. ¿Ya? A ver, ahora te voy a tomar la foto. Ahí está. No, acá, acá. Ahí. Miluska, te escuchamos. Ya, a ver. Ya. Entonces vamos a tomar. Ya. Saca la mano, saca la mano. Bueno, me parece que lo voy a volver a mutear. Bien. Ahí está. Listo. Antonio, ¿tú querías agregar algo que creo que quisiste participar cuando empecé a No, hablar iba a yo? decir algo en la pregunta de Se nos cómo congeló identificamos Antonio. la especie de larva. Y que fue el otro día en la reunión con Gabriela Bentancur, en la cual le mostramos las fotos, y ella, por las características taxonómicas de la misma, nos dijo qué larva era y qué especie, y después también nos dijo cuál era la larva, la mariposa o el lepidóptero imago adulto. Entonces, ahí fue donde descubrimos cuál era la especie de la larva. Gracias, Antonio. Necesito que junten el grupito de... Ándate al cuarto, hijo, porque mucha bulla me van a interferir acá. No sé si alguien más quiere decir algo, hacer algún comentario, o si no vamos a ir cerrando, que ya nos excedimos con el tiempo que está. Hijo, ándate al cuarto. Me imagino que es tarde para Entiendes, todos, Uri. así que... Jesús Mariana tiene la mano levantada. Sí, adelante, Jesús. Aló, buenas tardes, pena. Disculpe, les hablo desde Colombia. Mi nombre es Jesús Convariza, yo soy docente de Ciencias Naturales y Química de la institución educativa Rafael Uribe en Antioquia, los Andes colombianos. Estoy observando algo muy interesante, todo lo que he visto hasta el momento, me encanta todo lo que he visto, la exposición de los docentes y los chicos, fascinante. Yo tengo un semillero de investigación en mi institución educativa cerca de mariposas. Tenemos un mariposario también acá grande. Llevamos 3 años de investigación acerca de las especies nativas que existen aquí en los Andes antioqueños colombianos. Y pues tengo una inquietud principal. Este programa GLOBE también funciona aquí en Colombia, porque es la primera vez que yo lo escucho. Y la gran mayoría de participantes que he escuchado aquí, pues por el tono de la voz, veo que es de la parte sur del continente, Chile, Argentina, Bolivia, Perú. Me inquietó si este programa funciona aquí en Colombia y cómo podría integrarme al programa. Y a mis chicos también investigadores. Muchas gracias. Sí, Jesús, bueno, bienvenido entonces. Siempre es bueno tener gente nueva en los talleres. Estaba conectado Carlos Acuña Caldera, que es el coordinador de Colombia. Él trabaja en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto con el área del programa Ondas. Si te parece, al mismo mail donde te registraste, puedes enviarnos un correo, yo te envío todos los contactos para que puedas comunicarte con Carlos y sumarte al programa. Claro que sí, muchísimas gracias. Usted me dirá cómo lo contacto. Qué amable. Gracias. Ahora te pongo de todas maneras en el chat el mail, por si no lo tenés, así nos escribís y te enviamos todos los contactos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo les agradezco mucho a todos entonces su participación. Una pena que haya quedado gente esperando afuera, pero ya les compartiremos la presentación a través del PowerPoint o de la grabación. Bueno, volver a reiterarles que estamos a las órdenes por cualquier consulta o cualquier ayuda que podamos brindarles desde aquí. Y dentro de lo posible, para los otros países, busquen ayuda en sus coordinadores de país. En su mayoría en América del Sur y Caribe están casi todos los países, son miembros de GLOBE, o si no se pueden relacionar con Mariana también, que les va a dar el dato de cada uno de los coordinadores para aquellos docentes que aún no tengan vínculo con GLOBE. Muchas gracias a todos y especialmente a mis colaboradores y a los chicos que hicieron
una terrible presentación hoy, divina. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de completar el formulario y bueno, ojalá nos podamos ver en una próxima reunión. Bueno, muchas gracias de mi parte también. Y bueno, quiero volver a felicitar a los niños y saludar también a Thaís, una compañera de nuestra clase que ahí está presente, y Lucía Mata, que ya está en educación media, pero también nos acompañó en el día de hoy. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Gracias, Mariana. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Mariana. Buenas noches y mañana les estaremos enviando toda la información y el link del formulario. Darío, si me lo pueden mandar, Andrea, así lo compartimos con todos. Perfecto. Nos estamos viendo pronto. Gracias por el espacio, Mariana. Por favor, encantado de tener estos encuentros. Buenas noches o buenas tardes para todos. Chao, chao. Que les vaya bien, hasta pronto. Gracias, chao.